Ayer comía con mi familia y al final, cuando terminamos de comer, el mesero nos trajo unas galletitas y en la galletita estaba esta nota. Hay unos números detrás, eso seguramente es para la loto. Voy a leer lo que dice esta nota. Having money, o más bien, having more money does not ensure happiness. Tener más dinero no asegura la felicidad. Yo dije, and what else is new? Right? Todos sabemos esto. Lo que me llama la atención es que te dicen que no da felicidad siempre, pero en ninguna galletita china, porque es un restaurante chino, te dicen cómo sí obtienes felicidad. Todos te dicen cómo no se obtiene la felicidad. Mientras yo preparaba la introducción de este estudio del libro de Filipenses, recordaba en mis tiempos de no cristiano, había un grupo que me gustaba, que se llamaba Nirvana. Si usted ha escuchado Nirvana, usted tiene más de 40 años. Kurt Cobain era el vocalista y el líder de Nirvana. Y digo era porque cuando él tenía 27 años, el 5 de abril del 1994, él se quitó la vida de una sobredosis. Y encontraron, él estaba casado, tenía una pequeña hija, su esposa Courtney, su niña Francis. Él dejó en la habitación donde estaba una carta y la hicieron pública la carta. No la voy a leer toda, pero quiero que usted escuche las palabras o las últimas palabras de una persona que tenía todo lo que el mundo quiere para obtener la felicidad. Sin embargo, no tenía la felicidad. Tenía dinero, muy famoso era en su momento, muy famoso. Tenía fama, tenía todo lo que muchas personas buscan para obtener la felicidad. No la voy a leer toda porque está un poquito larga, pero hay unas cosas que me gustaría que usted escuche lo que dijo Kurt Cobain en esta carta antes de morir. Ya hace demasiado tiempo no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. De hecho, dice él, no os puedo engañar a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para mí simular que me le estoy pasando el 100% bien. Sería el peor crimen que me pudiese imaginar. Él dice, soy consciente que nosotros hemos influido y hemos gustado a mucha gente. Y él hace referencia, él dice, el típico Piscis, porque él había nacido en febrero. Los signos del zodiaco, Piscis, él dice, soy el típico Piscis, triste, sensible e insatisfecho. Dios mío, con signos de exclamación. ¿Por qué no puedo disfrutar? No lo sé, decía él. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho cómo había sido yo. Después se refiere a su hija, Francis, dice, no puedo soportar la idea de que Francis se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, dice él, y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Gracias
a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble, o sea, cambiante y lunática. Y estas son las últimas palabras. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain. ¿Cómo ser felices? Si hay algo que nos hace semejantes a todos aquí, es que todos anhelamos eso, la felicidad. El pastor John Piper lo pone de esta manera. En el universo hay dos pasiones. En el universo hay dos pasiones. Número uno es la pasión de nosotros los seres humanos por ser felices. Y número dos, la pasión del Creador por su gloria. Y en la Biblia ambas cosas están casadas. En otras palabras, no son autoexcluyentes. Querido decir que no están en contraposición ambas cosas. La pasión de Dios por su gloria y la pasión de nosotros los seres humanos por el deleite y la felicidad no están en oposición. Es más, en la Biblia se casan ambas cosas. La verdadera felicidad se obtiene cuando vivimos para aquello para lo cual fuimos creados. Entiéndase, la gloria de Dios. De eso vamos a encontrar en esta carta. Vamos a empezar esta tarde nuestro estudio de lo que los teólogos y algunos comentaristas le llaman o entienden la carta del gozo. Antes de empezar a mirar el versículo 1 y 2, en realidad hoy día vamos a mirar por una cuestión de tiempo solo el versículo 1, me gustaría dar alguna información general de esta carta para dar un poquito de idea qué nos vamos a encontrar en esta carta. Le voy a dar algo así como la sinopsis y el plot de la película, de la carta que vamos a estar leyendo, y después miramos. Vamos a ver, por ejemplo, quién es el autor de la carta. Lo otro, me gustaría que miremos el contexto de la carta. En otras palabras, en qué circunstancias se escribe Filipenses. Vamos a responder a la pregunta de qué motivó a Pablo a escribir esta carta. Vamos a mencionar algunos temas de la carta o el tema central, si hay algún tema central. Y después vamos a ver algunas particularidades de esta carta a los filipenses. Y de ahí empezamos a lidiar con el versículo 1 o a tratar con el texto. Probablemente si usted ha leído el libro de Hechos, usted conocerá, usted sabrá, esta iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo. Eso está en el capítulo 16 del libro de Hechos. ¿Cómo se dio todo esto? Pablo, en su segundo viaje misionero, tuvo una visión. Y en esa visión, él miraba a un hombre de Macedonia, lo que hoy día se conoce como Grecia, casi Yugoslavia. Y en esta visión, este hombre le decía: ven, pasa y ayúdanos. Pablo entiende que Dios lo está llamando a ir a Macedonia, la región de Macedonia, donde estaba Filipos. Él entendía que Dios lo estaba llamando para ir allá a predicarles el evangelio. ¿Qué pasó? De acuerdo a Hechos 16, en esta ciudad que se llama Filipos. Se llamaba Filipos porque el fundador de esta ciudad fue Felipe II, el padre de Alejandro el Grande. Le puso Filipi o Filipos a esta ciudad en honor a él. Cuando Pablo llega a esta ciudad, él va a un río donde se juntaba un grupo de judíos a orar. Él predica el evangelio y Dios le abre el corazón a una mujer millonaria que se llama Lidia. Lidia en efecto se convierte y su familia también se convierte, y ella los invita a ir a su casa. Estando en Filipo, había una mujer adivina o una bruja que le adivinaba a las personas el futuro. Pablo la ve y la exorciza. Pablo la libra o la libera del demonio de adivinación.
Cuando los dueños de esta muchacha adivina o bruja, como usted quiera llamarle, ven que Pablo ha liberado a esta muchacha y ya no puede ella seguir adivinando, ellos se molestan porque ella era la fuente de su ganancia. Ellos llaman a las autoridades y arrestan al apóstol Pablo junto con Silas. Estando en prisión, usted recordará, los habían azotado con varas, dice la Biblia. En otras palabras, no fue con un látigo, fue con varas que lo azotaron. Estando en prisión, Pablo y Silas no se ponen a llorar, no se ponen a murmurar, no se ponen a lamentar, comienzan a cantar y alabar a Dios. Y los presos escucharon. De pronto hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Pablo y Silas no salieron corriendo. Y el carcelero pensó que todo el mundo se había ido y le dice: tranquilo, estamos acá. Porque si ellos escapaban, el carcelero iba a morir. El carcelero ve que estos hombres son protegidos de Dios y son enviados de Dios. Y él le dice: hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerda qué respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en efecto, se convirtió este hombre, se convirtió su familia y se bautizaron. Luego Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia y donde estaban otros creyentes. A esta iglesia le escribe el apóstol Pablo. Es en este contexto que se funda esta iglesia. Después, más adelante, Pablo tiene otros viajes misioneros donde él va y los vuelve a visitar. Y en el transcurso de esa comunicación crece un aprecio y un amor mutuo entre Pablo y la iglesia de los filipenses. Ese es el autor de la carta. ¿Cuál es el contexto de la carta? Bueno, en esta vez Pablo está en prisión nuevamente. Algunos entienden que esto fue porque Pablo habla de que había estado en varias prisiones varias veces. Las dos prisiones más largas fueron en Cesarea y en Roma. Algunos entienden que fue la primera vez que estuvo encarcelado en Roma. Cuando los filipenses se enteran de que Pablo está preso, por el amor que le tienen, ellos envían ayuda monetaria, le envían dinero a Pablo y se lo llevan con un líder llamado Epafrodito. ¡Qué nombre, Dios mío! Cuando él lleva el dinero, esta ofrenda a Pablo, parece que él le cuenta y le menciona algunas cosas que están pasando en la iglesia. Por ejemplo, como es costumbre o lo que estaba pasando en otras iglesias, había maestros judaizantes que estaban enseñando el error. Otra de las cosas era que había problemas entre algunos hermanos. Qué raro eso, ¿no? Había algunos creyentes que no estaban caminando en unidad y la iglesia estaba experimentando alguna forma de aflicción o persecución. ¿Qué motiva a Pablo a escribir la carta a los filipenses? Bueno, de acuerdo a Filipenses 2, Epafrodito, no se sabe si fue cuando estuvo en camino a Roma, a la cárcel, o mientras estaba con Pablo en la cárcel en Roma, enfermó gravemente. Este líder que fue enviado por la iglesia para ver cómo estaba Pablo y para ayudar a Pablo y servir a Pablo, se enferma al punto de que estuvo casi para morir. Los filipenses se enteran de esto y Pablo quiere enviar a Epafrodito de regreso para que ellos lo vean que él está bien y de paso les escribe la carta para hablarle unas cuantas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema de la carta a los filipenses? Hay varios temas. Uno de ellos es dar gracias por la ayuda que había recibido de ellos. Y también informar acerca de este líder Epafrodito y acerca de algunas cosas personales. Pero también él tiene preocupaciones pastorales. Él quiere corregir la falsa enseñanza de los maestros, animarlos respecto a la persecución, a que se gocen en Cristo. Los anima a estar unidos en Cristo. ¿Se acuerda el famoso ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir? Aparentemente Evodia y Síntique eran hermanas dentro de la iglesia que estaban desunidas, estaban peleando. Qué bonito eso, ¿ah? Pablo diciéndole por nombre a dos hermanas: dejen de estar peleando.
Sin embargo, no debería decir el tema que domina la carta. Debería decir el factor dominante de la carta es el gozo. Es el elemento que sobresale en los 4 capítulos de 104 versículos de esta carta. Para decirlo de otra manera, el sabor de la carta, el olor que predomina en la carta es el gozo de un hombre que está completamente tomado por Cristo. Si usted quiere, ¿qué encontramos en esta carta? Encontramos que el factor más preponderante es el gozo de Pablo y los fundamentos del gozo de Pablo. Si usted ha leído la carta, usted habrá notado que son varias veces que la palabra gozo y sus distintas formas aparece. No menos de 16 veces aparece la palabra gozo en sus distintas formas. Gozarse, regocijarse, me regocijé y demás. Ahora, nosotros le hemos titulado la carta del gozo en conformidad a como lo han hecho algunos comentaristas. Pero no vaya a pensar que Pablo dijo, déjame escribir la carta del gozo. No es que él dijo, déjame escribir el tratado doctrinal acerca del gozo. En realidad es la carta del gozo porque el autor que lo escribe está lleno de gozo. Y todo lo que él habla y todo lo que él aborda está manchado, tocado y afectado por el gozo que el apóstol Pablo tiene. Cristo es la única y suficiente fuente de su gozo. El gozo del Evangelio, el deleite y la satisfacción que le produce a Jesucristo lo rebasa. Overflows in him. Y se derrama al punto que afecta y toca todo lo que él hace, incluyendo todo lo que él escribe, incluyendo sus cartas, sus saludos, sus exposiciones, sus discursos, sus prioridades, su servicio, su entrega. ¿Por qué esta carta se llama la carta del gozo? No es porque Pablo dice, déjame escribir la carta del gozo, sino porque el gozo que él tiene se derrama en esta carta en todo lo que él va a escribir. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Mientras yo escribía eso y pensaba en eso, surgió una objeción para mí. De repente usted no la tiene, pero se la voy a plantear. Porque yo miro y digo, esta carta es la carta del gozo, no porque sea el tema que quiere escribir, sino porque el autor está lleno de gozo. La objeción que me surgió es, pero si el autor del gozo escribió la carta del gozo, si Pablo es un hombre tan lleno de gozo y de deleite, ¿por qué solo en esta carta el gozo es un factor dominante? ¿Entiende la objeción? ¿Por qué el gozo, la satisfacción no parece ser tan evidente en otras cartas? ¿Por qué eso no se refleja? ¿Por qué el gozo? No estamos diciendo que no habla del gozo en otras cartas habla de gozo, pero la incidencia del tema del gozo en esta carta es mayor que en cualquier otra carta. Una carta de 104 versículos, más de 16 veces haciendo mención acerca del gozo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y creo que la respuesta tiene que ver por el hecho de que esta carta es una de las más testimoniales del apóstol. Es decir, como no hay un tema particular que tiene que tratar con urgencia, no hay un problema serio que debe resolver, esta carta es la más personal y espontánea de Pablo y él se está mostrando como realmente él es. Para decirlo de esta manera, en la familiaridad que él tiene con los filipenses, en esa confianza, él puede reflejar de forma más natural ese gozo. Pablo está tomado por Cristo y en esta carta, que es algo espontánea, su felicidad brota. Su deleite sobresale, su gozo se desborda. Por eso yo creo que esta es una de las cartas donde él puede expresar más eso. Lo voy a poner como un ejemplo para que usted lo entienda. Digamos que tu jefe en tu trabajo es una persona seria, responsable, puede mantenerse enfocado durante el día, estable, con templanza ante las presiones del trabajo y del día a día. Y así lo conoces, calmado, serio, sobrio. Pero un día tu jefe te invita
a casa a comer y a conocer su familia y con otros amigos. Y ahí ves lo cariñoso que es con su esposa. Ahí ves lo cariñoso que es con sus hijos. Y encima ves algo que quizás nunca habías visto. Que el hombre se ríe. Es jovial. Bromea con las personas y te quedas sorprendido. Y tú dices, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Será que es otro? No, es la misma persona. Es el mismo hombre. Que en el ejercicio de sus funciones, en su trabajo, le requiere estar concentrado, serio, ecuánime. Pero cuando está en confianza, cuando está en su estado natural, tiene espacio para sonreír, para hablar con otros, para compartir, para mostrarse cariñoso. O, para ponerlo en otra manera, usted tiene amigos y hermanos a quienes usted visita y usted va vestido bien. Hay otras personas a quienes usted visita, a quienes usted va en pijama. ¿Por qué usted va en pijama? Porque usted se siente cómodo, en chancletas. Muy bien. Por eso yo creo que esta carta, o en esta carta, el deleite y la felicidad de Pablo sobresalen de una manera más natural. Ante la pregunta, ¿cuál es el tema de la carta? No debemos decir, no hay un tema central en la carta. No podemos decir, el gozo es el tema central de esta carta, porque Pablo no quiere escribir, déjame escribir acerca de cómo deben tener gozo. No, lo que debemos decir es que el factor más evidente o la característica más importante de esta carta es el gozo. Y todos los otros temas se tratan con esa influencia, con el gozo del autor. Para terminar, quiero mencionar algunas particularidades de esta carta. Primero, esta carta contiene lo que los historiadores llaman el himno cristológico o un himno cristológico. ¿Se acuerda? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Bueno, eso se cree que era un himno aunque se cantaba en la iglesia. ¿Okay? Y que Pablo toma este himno para insertarlo en su carta como parte del argumento que él quiere esbozar. Esta carta tiene otras particularidades. Por ejemplo, es una de las cartas más personales de todas las que él escribe a las iglesias. Pablo escribió, ¿cuántas cartas? 13 cartas. 4 fueron personales, 2 a Timoteo, 1 a Filemón y 1 a Tito, y 9 cartas a iglesias. De las 9 cartas que escribe él a la iglesia, esta es la más personal de todas las cartas, junto con Primera de Tesalonicenses, pero esta tiene un sabor bien personal del apóstol Pablo. La otra particularidad y la última es que nosotros vamos a encontrar, usted recordará que en este capítulo, en este libro, en esta epístola, hay muchos versículos muy conocidos. Por ejemplo, está el famoso 1:21, para mí el vivir es y el morir es ganancia. Otro texto conocido es el que está en 4:4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. 1:6, por ejemplo, el que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Pero el más conocido de todos los textos de Filipenses, y de paso, el más mal usado de toda la Biblia, es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pobrecito ese versículo. Cómo los predicadores de la prosperidad lo han usado, mal usado y demás. Vamos a llegar, cuando Dios lo determine, lo glorioso que es ese pasaje estudiado y contemplado en su contexto. Habiendo dicho eso, entonces vamos a empezar con el versículo 1. La carta empieza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Por qué Pablo menciona a Timoteo? No necesariamente porque Timoteo es el autor de la carta, porque la carta está escrita en primera persona. La razón por la cual él menciona a Timoteo es porque los filipenses conocen a Timoteo y Timoteo está con Pablo. ¿Por qué lo conoce? Porque Timoteo fue uno de los acompañantes de Pablo en su segundo viaje misionero.
Note cómo él se describe a sí mismo y a Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo se está llamando aquí, el término conocido era doulos, que quiere decir no siervo necesariamente, sino esclavos. Hay un doble aspecto aquí cuando entendemos esclavo de Jesucristo. Quiere decir que pertenece a Jesucristo, pero también que es el llamamiento que él tiene, el llamado a servir. Antes era un esclavo del pecado, ahora es un esclavo de Jesucristo. Antes era un esclavo del diablo, ahora es un siervo de Jesucristo. No ha dejado de ser esclavo, sigue siendo un esclavo y sigue siendo un siervo, pero ahora es un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo compró con su sangre. En ese tiempo los hombres iban a los mercados y pagaban una suma de dinero y redimían a los esclavos, y ahora pasaban a ser posesión de los nuevos dueños. Cuando Pablo está diciendo soy siervo de Jesucristo, está afirmando que Cristo es su dueño. Él lo compró con su sangre, eso es uno, o sea que Cristo lo posee. Pero esto de siervo de Jesucristo también describe su llamamiento. Soy un siervo, y porque soy un siervo sirvo a Dios, sirvo a mis hermanos, sirvo a la iglesia. Note, él está enfatizando, yo soy un siervo de Jesucristo. Y dice en el versículo 1, la segunda parte, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Quiero mencionar algo acerca de esto, porque creo importante. Primero, note que se está refiriendo a toda la iglesia, santos que incluyen obispos e incluyen diáconos. Esta mención de obispos, la palabra obispos se usa intercambiablemente con la palabra ancianos y pastores, queriendo decir que cuando la Biblia hace mención de obispos, pastores o ancianos, está haciendo mención o alusión a la misma persona, un líder que era un pastor. El obispo es el equivalente hoy día al pastor. Episcopos quiere decir alguien que ve o que vigila. Para él, el liderazgo de una iglesia debe estar constituida por obispos o pastores y diáconos. Esto es instructivo, esto es muy instructivo. Una iglesia debe estar constituida por obispos, queriendo decir pastores. De ahí nace el concepto, o para describir el concepto bíblico se usa la expresión pluralidad pastoral, queriendo decir que una iglesia debe ser gobernada por un cuerpo de ancianos, un cuerpo de pastores. Y tu oración y mi oración debe ser en esa dirección. Señor, te pido que nos des pastores. La iglesia debe ser, aunque es un grupo de pastores, aunque hay uno que pueda ser el líder dentro de ellos, pero no quiere decir que tenga mayor autoridad que ellos. Se habla también de lo que es paridad pastoral, pluralidad pastoral. Varios, paridad, tienen la misma autoridad, el mismo liderazgo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia estaba constituida por pastores y por diáconos, aquellos que servían a las necesidades del pueblo. Que Dios nos conceda eso, mis hermanos, que Dios nos conceda. Ahora, alguien pudiera decir, ¿y por qué Pablo menciona aquí a los obispos y diáconos? Probablemente él tenía una doble intención. Al decir con los obispos y diáconos, probablemente le estaba tratando de decir, hey, respeten a sus obispos y a sus diáconos. Quizás está legitimando el rol de los pastores o está fortaleciendo la autoridad de los pastores que Dios tiene en un sentido. O lo que él puede estar tratando de decir es, todo esto que voy a decir los incluye a ustedes también, obispos y diáconos. Alguna de esas puede ser las razones. El texto sigue diciendo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Hay dos maneras como Pablo describe a los cristianos: santos y los que están en Cristo. Quiero tomar unos breves minutos antes de terminar. ¿Por qué Pablo describe a los creyentes como santos y los describe aquí como los que están en Cristo? Número uno, los santos. La palabra santidad tiene un doble sentido. El sentido de ser separado de algo y el sentido de ser separado para algo o para alguien. O para decirlo de otra manera,
La palabra santidad implica dos cosas: ser cortado, separado de algo y consagrado para algo. En este caso, consagrado para Dios. En el Antiguo Testamento, usted habrá leído, se habla de una nación santa, se habla de un lugar santo, se habla de instrumentos santos. ¿Cuál era la implicación? La nación santa es que había sido separada de las otras naciones del mundo, pero no solamente separada, sino que ahora estaba consagrada para Dios. El pedazo de tierra que constituía a Israel era un pedazo de tierra que había sido separada del mundo, pero también consagrada para Dios. Los instrumentos que se usaban en el templo habían sido separados de su uso ordinario, de su uso usual, y eran consagrados para Dios. Eso quiere decir que cuando la Biblia nos llama santos a nosotros, porque los santos no son estas personas que han vivido vidas tan intachables y están por encima de los demás, de los mortales, que hay que llamarlos santos porque tienen una aureola. No, la Biblia no habla así. Ese tipo de visión de la santidad y de los santos es ajena al Nuevo Testamento. Aquí se llama a los cristianos santos. Y eso está al margen de cómo usted se sienta. Probablemente el lunes usted se levanta y usted está renegando, y eso no lo hace menos santo a usted. Usted es santo porque Dios dice que usted es santo. ¿Ok? Porque usted ore toda la semana, usted no es más santo. Ahí está estos dos aspectos. Hemos sido separados del mundo, del pecado por Cristo, y hemos sido consagrados para Dios. Esto apunta a nuestra naturaleza. Somos santos y en consecuencia debo vivir como santo. Por eso es que Pablo llama a los creyentes santos. Y dos, note el texto. Note el texto que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Esta forma de hablar de Pablo, en Cristo, en Él, en el Señor, no solo es común en el lenguaje de Pablo, en realidad satura todas las cartas del apóstol Pablo. Esa manera de expresarse domina sus 13 epístolas. Más de 100 veces encontramos esas referencias. En realidad, si se juntasen todas las veces en que la palabra o la expresión en Cristo, en Jesucristo, en el Señor y en Él, usted va a notar, si usted las suma todas, suman más de 164 veces en las cartas de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla de en Él, en Jesucristo, en el Señor? Y la razón por la que el apóstol Pablo habla de esa manera es porque esa es la gloriosa realidad de todo lo que nos hemos sido salvados. Todos los que hemos sido salvados, mis hermanos, estamos en unión con Cristo. Ese lenguaje expresa la unión que tenemos con Jesucristo. Nuestra unión con Jesucristo no es un aspecto más de nuestra redención, sino que es el aspecto más determinante de nuestra salvación. O para decirlo más claramente, el cristiano no está unido a Cristo porque es salvo. Más bien es salvo porque ha sido unido a Cristo. Lo voy a decir de una manera negativa. Dios no nos une a Cristo por ser salvos. Más bien nos salva al unirnos a Cristo. Juan Calvino decía que la unión con Cristo es la esencia de la salvación. Ser salvado por Cristo significa estar unido a Cristo. Tomando esto como referencia, hay dos tipos de personas en el mundo: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. O para usar el lenguaje de Pablo, en el mundo hay dos tipos de hombres: los que están en Adán y los que están en Jesucristo. Es más, no tenemos que ir tan lejos. Aquí en este lugar hay dos tipos de personas:
O usted está en Cristo o usted está en Adán. Si estás en Adán, no estás en Cristo. Estás perdido, separado de Dios. Y si estás en Cristo, no estás en Adán. Estás unido a Dios en comunión con el Salvador. Dios te salvó cuando te unió a Cristo. Dios te salvó porque te unió al Salvador. Y es una unión, y estoy tomando un poco de tiempo, aunque lo hemos hablado cuando estudiamos Colosenses, cuando estudiamos el libro de Efesios. Y es importante porque ¿cómo ignorar el aspecto más central de cómo Dios me salva? Si usted es cristiano porque Dios lo unió a Cristo. Usted está unido a Cristo. Ahora, yo sé que es un lenguaje que significa estar unido a Cristo. ¿O de qué naturaleza es esta unión que usted dice que yo tengo con Cristo? Primero, para aclarar la cosa, no es algo que yo me he inventado. Estamos hablando de Pablo. El apóstol Pablo está diciendo en él. ¿Se acuerda el texto? Con Cristo estoy, ¿qué? Ahorita le voy a citar unos textos para que usted note cómo esto permea la teología de Pablo. Pero esta unión con Cristo la podemos describir como una unión personal. ¿Por qué es personal? Porque es con Él. Es una unión espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es mediada por medio del Espíritu Santo. Y es una unión real porque tiene implicaciones y efectos reales y prácticos para nuestra vida diaria, para nuestra vida cristiana. Entonces, quiero explicarlo de esta otra manera para que usted le pueda entender y apreciar lo precioso que es esto de nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es nuestro mayor problema como seres humanos? La respuesta sería el pecado. ¿En qué sentido el pecado es un problema para nosotros? En un doble sentido. Todos los hombres estamos condenados por el pecado y todos los hombres estamos bajo el poder del pecado. O muertos. Condenados es un problema legal, muertos es un problema moral. ¿Qué Dios tiene que hacer? Dios tiene que darnos una justicia perfecta y Dios tiene que darnos nueva vida. Para resolver el problema del pecado necesitamos una provisión que pueda resolver esta doble realidad del pecado. Resuelva nuestra condición de condenados por el pecado y resuelva esta cuestión de que estamos muertos por el pecado. Dios nos une a Cristo y en virtud de esa unión tengo su justicia perfecta y en virtud de esa unión tengo su vida. Por eso es que Dios nos tiene que unir al Salvador. Su justicia y el poder de su vida son ahora nuestras porque estamos unidos a Él. Escuche 1, 2, 3, 4, 5. 5 textos que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce y usted va a notar cómo este lenguaje está inmerso aquí. ¿Se acuerda 2 Corintios 5, 17? En Cristo Jesús una nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí. Pero note cómo empieza. En Cristo Jesús, en unión al Salvador. El otro texto que hemos citado hace un momentito, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿se acuerda? Mas vive Cristo. Notará que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Después Efesios 2:10, ¿se acuerda? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Y él dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este otro texto, la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es Romanos 6:23. Notará, vida eterna en Cristo Jesús. No dice con Cristo Jesús, sino dice en Cristo Jesús. Aunque es cierto, estamos con Él también, pero este lenguaje es en Cristo Jesús. El otro texto es Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo
Jesús, usted ha sido unida a Cristo por la fe, por medio de su Espíritu. Mi amigo, mi amiga, si usted no está en Cristo, usted está separado de Dios. Usted está separado de Dios. Aquí en esta iglesia hay personas que estamos en Cristo. Por la fe y el arrepentimiento, el Espíritu de Dios nos unió al Salvador. Si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo y usted no se arrepintió de sus pecados, usted no está en Cristo. Y eso es serio, es terrible. ¿Sabe por qué? Porque usted está separado de la fuente de su bien. Y el día que usted deje esta tierra, que puede ser hoy o en 15 o 20 años, usted se va al infierno. ¿Usted se da cuenta lo serio que es eso? ¿Sabe lo peor que le puede pasar a usted, mi amigo, mi amiga? No es que tu hijo se vaya de la casa. No es que te digan que tienes cáncer terminal. No es que tu cónyuge te sea infiel. No es que te boten del trabajo, no es que te deporten. Con todo lo triste y lamentable que puede ser eso. Lo peor que te puede pasar es que te mueras sin Jesucristo. Las palabras más trágicas las va a pronunciar Jesucristo a personas que creían que eran de Él, a quienes Jesucristo no conocía. ¿Sabe por qué no conocían? Porque nunca pusieron su confianza en Él. Nunca se arrepintieron de sus pecados. Cristo le va a decir a personas que creían que eran salvos: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Se acuerda Mateo? Si no estás unido a Cristo por la fe, yo te invito, mi amigo, mi amiga, hoy pídele perdón a Dios por tu pecado. Hoy pídele a Dios: sálvame, Dios, sálvame. Es la oración más importante que tú le tienes que hacer, por encima de cualquier dificultad que tú estés pasando en este momento. La más terrible y la más irredimible, si podemos llamarlo así, es que te mueras sin Jesucristo. Para eso ya no hay solución. La solución Dios la ha provisto en esta vida a través de su Hijo Jesucristo. Tú no te tienes que perder por la eternidad. Jesucristo es un buen Salvador, suficiente Salvador, compasivo Salvador. Abrázalo por la fe. Él es perdonador, Él es compasivo, Él es misericordioso. Él es un Salvador bueno. Es tan importante esta unión que nosotros tenemos, que Dios usa varias analogías para expresarla, como para nosotros tener un poco de idea. Una de ellas, por ejemplo, es la que Jesús utiliza en Juan 15. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Lo que él estaba diciendo es: mira un árbol, mira el tronco del árbol y mira las ramas del árbol. Mira la unión que tienen, mira qué injertado, qué parte el uno del otro es. Y la rama deriva su vida por estar conectado al tronco. Otra manera de ilustrar esta unión, esta preciosa unión, es la que existe entre un esposo y su esposa. Los dos, dice la Biblia, son una sola carne. ¿Por qué? Porque la unión física y sexual entre un hombre y una mujer, esposo y esposa, es tan profunda como ninguna otra clase de intimidad. Y Dios usa eso para ilustrar esa unión y esa intimidad que hay entre Cristo y nosotros. Y la otra imagen que utiliza la Biblia es la que se da entre una cabeza y el cuerpo. Así como una cabeza está unida al cuerpo inseparablemente, así está Cristo unido a los suyos. Usted no mira una cabeza y un cuerpo por el otro lado.
Marcus Peter Johnson, un teólogo, dice: la principal, central y fundamental realidad de la salvación es nuestra unión con Cristo. Y en virtud de esa unión, todos los beneficios del Salvador fluyen hacia nosotros. Esto es tan glorioso, mi hermano, mi hermana, que esa es la razón por la cual usted no se va a perder. ¿Cómo se va a perder alguien que está unido a Cristo? Esa es otra razón más para argumentar que la salvación está asegurada. El que es salvo para siempre. El que ha sido salvado por Dios ha sido unido a Cristo. Y eso es glorioso. Para concluir, usted notará que los filipenses conocieron en Pablo, porque acuérdense, cuando lo conocen está preso. Ahora que les escribe una carta, también está preso. Este es un hombre de barras, de celdas, de prisiones. Está emparentado con la cárcel, este hombre. Pero Pablo era un hombre encadenado por sus convicciones. Era un reo de Jesucristo. Era un preso del Evangelio. Ahora, no era a regañadientes. Él era un gozoso preso de Jesucristo, voluntariamente encadenado por sus convicciones. Gozosamente preso de su Salvador. Y la prisión de Pablo era como una dramatización de su apego a sus convicciones. Sus encarcelamientos eran como símbolos o parábolas de su sujeción a su Salvador. Su celda era como un cuadro que pintaba cómo él vivía para Jesucristo. Sus convicciones, su fe en Cristo, su confianza en el Evangelio eran realidades más profundas, eran realidades que gobernaban su mente y su corazón, al punto que ni la prisión le quitaba eso. Cristo era la perla más preciosa que Pablo tenía. Cristo era la fuente de su gozo. Cristo es la explicación de su deleite. La cárcel para Pablo no afectaba en un ápice su gozo, porque su gozo no dependía de su libertad. Su escasez no limitaba su felicidad. ¿Por qué? Porque su felicidad no estaba en la abundancia. Su enfermedad tampoco afectaba su gozo. ¿Por qué? Porque su gozo no estaba determinado por su salud. Su aflicción no le quitaba su deleite, porque su deleite no dependía de la falta de aflicción. ¿Por qué tenía tanto gozo el apóstol Pablo? Eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Pero estos primeros versos a nosotros nos dan como un anticipo. Pablo era un hombre tomado por Jesucristo. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo era su Salvador, era su ejemplo a imitar. Cristo era el hábitat de su existencia. Cristo era su esperanza cuando él pecaba. Cristo era su meta. Cristo era su esperanza para el futuro. Estaba en Cristo. Cristo era la fuente de su gozo. Era la atmósfera que respiraba. Él olvidaba ciertamente lo que queda atrás y se extendía a lo que está delante, y tenía a Cristo como el trofeo que perseguía, como el premio por el cual él corría. Que Dios nos dé eso, mis hermanos. Que Dios nos dé eso como iglesia y que nos dé eso individualmente. ¿Estás hoy día tú atesorando algo más que a Cristo? Humíllate y pídele perdón y dile: Señor, ten misericordia de mí. Que mientras nos exponemos a este glorioso texto, que tus ojos sean abiertos y puedas ver el valor de Jesucristo. Que Dios abra nuestros ojos para poder discernir qué es lo que tenemos en el Salvador, lo glorioso que es el Salvador, lo suficiente que es el Salvador, lo abundante que es el Salvador, lo bello que es el Salvador. Que Dios haga eso, mis hermanos. Esa es la mayor necesidad que tú tienes hoy día como creyente: ver a Jesucristo por quien Él es. Y la única manera la puede hacer Dios por medio de su Espíritu, cuando nosotros exponemos oídos, ojos, mente, corazón, voluntad
a su palabra, y su palabra es la que el Espíritu toma para mostrarnos cuán glorioso, cuán precioso es Jesucristo. Y si nada de esto a este punto de tu vida cristiana te mueve, es legítimo decir: ten misericordia de mí, o estoy muerto en mis delitos y pecados, o me estoy muy ciego. Ayúdame a ver a Jesucristo. Ayúdame a ver a Jesucristo. Ayúdame a anhelar a Jesucristo. Qué increíble, qué paradójico. La carta del gozo se escribió desde una prisión. Algo tiene este hombre, algo ve en Jesucristo este hombre, que él dice: para mí el vivir es Cristo. Yo quisiera estar con Cristo, que es muchísimo mejor, decía él. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Que Cristo sea quien determine mis emociones. Que Cristo sea la fuente de mi gozo. Oh, mi hermano, mi hermana, ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por las cosas que Dios te ha dado, pero no derives tu gozo de esas cosas. Es muy frágil derivar tu gozo del amor de una persona, de la aceptación de las personas, de tu rol de papá, porque puedes fallar, de tu rol como esposo o esposa o de mamá. Es demasiado inestable, es arena movediza, mi hermano, mi hermana. Solo Cristo es la roca en la que tú te puedes sostener, y Cristo es la única roca en la que tú puedes encontrar tu gozo. Todo lo demás es basura. Para Pablo, Cristo era su vida, y morir era ganancia. Vamos a orar.